En este vídeo se va a tratar el acuerdo global de la Unión Europea con China sobre inversiones y también llamado CAI o CAI por las siglas en inglés. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Primero una breve introducción, cuáles son las ventajas del acuerdo para la Unión Europea, qué ocurre con los derechos humanos, los beneficios del acuerdo para China, las conclusiones y la bibliografía. Como introducción hay que empezar diciendo que a finales del año 2020 la Unión Europea y China anunciaron el acuerdo final referente a las inversiones que se llamó Comprehensive Agreement on Investment o CAI. Por tanto, el CAI es un acuerdo beneficioso para las empresas europeas ya que les permite introducirse más fácilmente en el mercado chino. De hecho, uno de los puntos importantes de este acuerdo es que elimina o reduce los requisitos del gobierno chino para las empresas conjuntas y la transferencia de tecnología en algunos sectores. Además, el gobierno chino asume ciertas obligaciones sobre sostenibilidad ambiental y derechos laborales, entre ellos ratificar el convenio sobre el trabajo forzoso. Por lo tanto, el CAI no es solo un acuerdo económico, sino que también se relaciona con el cumplimiento de los derechos humanos por parte de China. Cabe recordar que los diálogos China-Unión Europea en materia de derechos humanos se iniciaron en 1995 y en materia económica en 2014. Así, el CAI es un reflejo de la estrategia europea hacia China, que la identifica como un socio, un competidor y un rival. Además, cuenta con un tamaño y dinamismo de su economía y un peso específico en varios de los grandes temas de la agenda global, como la lucha con el cambio climático y la proliferación nuclear. Esto atrae a que la Unión Europea y sus Estados miembros quieran estrechar lazos, pero no a cualquier precio, ya que la profundización de estos vínculos viene condicionada por su desarrollo bajo marcos normativos que representen los valores e intereses europeos. Pero ahora que China es uno de los BRIC y le interesa expandirse cada vez más y consolidarse a escala mundial, ¿cumplirá con los derechos humanos? ¿Cómo se gestionan las relaciones estratégicas y económicas entre grandes potencias con sistemas institucionales y políticos muy distintos? ¿Es posible para las democracias ser fieles a sus valores mientras comercian con China y mantienen relaciones de inversión con ella? Las ventajas del acuerdo para la Unión Europea son decir que, de momento, el acuerdo es el más ambicioso de los que ha firmado nunca la Unión Europea con un tercer Estado. Según la propia Comisión, el acuerdo introduce reglas en contra de la transferencia tecnológica, nuevas obligaciones para el modus operandi de las empresas públicas chinas, mayor transparencia en los subsidios públicos, compromisos inéditos de Pekín en desarrollo sostenible a nivel medioambiental y laboral, tal y como se ha mencionado. Blindaje de la apertura actual de la economía china para evitar una posible marcha atrás. Un mecanismo de resolución de conflictos Estado-Estado. Y eliminación o reducción de las restricciones cuantitativas, los límites de control de accionariado y las joint ventures en una serie de sectores. En definitiva, el CAI incluye nuevas reglas sobre subsidios, empresas estatales, transferencia de tecnología y transparencia, lo que mejorará el acceso efectivo al mercado para las empresas de la Unión Europea que operan en China. Estas nuevas normas bilaterales también podrían allanar el camino para la reforma de las normas multilaterales de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de integrar mejor a China en el sistema internacional de comercio e inversión, un objetivo compartido por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países similares. Por tanto, desde un punto de vista económico, y tal y como se ha mencionado, el CAI es un acuerdo importante y que vale la pena tener en cuenta. Vamos a ver detalladamente las medidas que se incluyen en el acuerdo que son beneficiosas para la Unión Europea. El acuerdo garantizaría a las empresas europeas que compitan en igualdad de condiciones cuando operan en China, en comparación con las empresas chinas de terceros países, y así se consigue un trato no discriminatorio y una participación equitativa en el establecimiento de normas. Por otra parte, el acuerdo también mejoraría las condiciones de acceso al mercado para las empresas europeas, más allá de los compromisos existentes de China bajo la Organización Mundial del Comercio. El objetivo clave de la Unión Europea es mejorar significativamente el acceso de los inversores de la Unión Europea al mercado chino, en particular mediante la eliminación de restricciones cuantitativas, límites de capital o requisitos de empresas conjuntas.
La Unión Europea también ha propuesto compromisos para regular el comportamiento de las empresas estatales y aumentar la transparencia de los subsidios. Por otra parte, la transparencia, la previsibilidad y la seguridad jurídica del entorno de inversión son igualmente importantes. El acuerdo debería garantizar que las empresas europeas en China tengan acceso adecuado a la información que afecta a sus negocios y la oportunidad de comentar sobre las leyes y reglamentos pertinentes. También es importante garantizar procedimientos y requisitos de licencia y autorización claros, transparentes y objetivos, así como garantizar la equidad procesal y el debido proceso. El acuerdo también debe enfatizar que el desarrollo sostenible es un objetivo general de las relaciones bilaterales de inversión Unión Europea y China. Para este fin debe incluir compromisos adecuados con respecto al trabajo y el medio ambiente. El acuerdo incluirá disposiciones para la resolución de controversias Estado a Estado y un marco institucional para monitorear su implantación. Las disposiciones sobre protección de la inversión deben garantizar un alto nivel de protección para las empresas europeas, al tiempo que preservan el derecho de los gobiernos a regular. El acuerdo debe reflejar el enfoque reformado de la Unión Europea para la solución de controversias de inversionista a Estado. Sistema de tribunales de inversión sería. Además, si miramos el acuerdo por sectores, China ha contraído compromisos significativos en materia manufacturera, el sector más importante para la inversión de la Unión Europea en el país, ya que representa más de la mitad de la inversión total de la Unión Europea, incluyendo un 28% para el sector de la automoción y un 22% para los materiales básicos. Esto engloba la producción de automóviles eléctricos, productos químicos, equipos de telecomunicaciones y equipos de salud, entre otros. Por tanto, el acuerdo CAI es que fortalece las disciplinas sobre el sistema económico idiosincrásico de China en áreas importantes. Como ha confirmado la Comisión Europea, el CAI es un nuevo tipo de acuerdo bilateral de inversión que cubre el acceso al mercado en los sectores de bienes y servicios. Todos los acuerdos bilaterales de inversión anteriores solo cubren la protección de los inversores, pero no el acceso al mercado. De esta manera, el CAI crea unas bases innovadoras y que no están reguladas por la OMC, como el imponer obligaciones de transparencia a las subvenciones en los sectores de servicios y obligar a China a celebrar consultas con el fin de proporcionar información adicional sobre las subvenciones que podría tener un efecto negativo en los intereses de inversión de la Unión Europea. Y también establecer reglas claras contra la transferencia forzada de tecnología. Estas reglas regulan la prohibición de ciertos requisitos de inversión que obligan, por ejemplo, a la transferencia y/o concesión de licencias tecnológicas. Esto mejoraría el marco existente entre la OMC. En cambio, el acceso a los mercados a través de la inversión extranjera en el sector servicios continúa rigiéndose por los acuerdos negociados en la ronda Uruguay. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Pero pese a que la Unión Europea pueda obtener grandes beneficios económicos y pueda redefinir el modelo mundial establecido, uno de los argumentos que se han tomado con más fuerza contra este acuerdo es que es un acuerdo contrario a los intereses estratégicos y los valores europeos. De hecho, muchos de los acuerdos que ha firmado la Unión Europea con otras regiones o países se han enmarcado dentro de la política de ayuda al desarrollo, como el caso del protocolo del azúcar en los países ACP. Con lo cual, en este caso, China no necesita ayuda al desarrollo. Per se puede considerar una forma de presión para que introduzcan mejoras en materia de derechos humanos. En la actualidad, China es un gigante económico y, por lo tanto, desconectarse del mismo a causa del tema democrático tendría graves consecuencias económicas a nivel europeo y mundial. Por ende, y valorando los movimientos económicos chinos, nos lleva a afirmar que la Unión Europea no tiene el suficiente poder para modificar el modelo económico estatal chino o su régimen represivo de los derechos humanos y laborales, es decir, convertirla en una economía de mercado al estilo occidental o una democracia. Por lo tanto, debemos centrar los objetivos del acuerdo en reconocer la diversidad económica y política, sin afectar gravemente a los beneficios del comercio y la inversión internacional. Esto no significa que se dejen de lado los derechos humanos. De hecho, el acuerdo contiene un esquema de arbitraje que permite a las partes presentar quejas por infracciones. Si las cuestiones no se resuelven a través del proceso consultivo, se deben presentar las disputas ante paneles de arbitraje con procedimientos de conformidad específicos.
Por lo tanto, las normas comerciales y de inversión deben garantizar que las empresas y los consumidores occidentales no son cómplices de manera directa de abusos contra los derechos humanos en China. Además, esas normas deben salvaguardar a los países democráticos contra prácticas chinas que puedan socavar acuerdos institucionales locales laborales, medioambientales, tecnológicos y de seguridad nacional. El objetivo debe ser el respeto y la protección de los propios valores occidentales, más que su exportación. Mientras la Comisión ve esto como un mecanismo para evitar que los chinos den marcha atrás en sus compromisos, también podría servir para que el gobierno chino desafíe barreras de entrada específicas contra las empresas de su país. Este punto de los derechos humanos es clave para que sea ratificado por el Parlamento Europeo. Así, el Parlamento no lo ratificará mientras China continúe aplicando sanciones contra algunos miembros del Parlamento Europeo y otros críticos de las vulneraciones de los derechos humanos de China. De hecho, el conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco ha ayudado. Hace algo más de un mes, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo encargado de los lazos de China señalaba que la forma en que China gestione este conflicto influirá en el futuro de la relación Unión Europea y China en general. De hecho, la ratificación del acuerdo se deshizo a partir de marzo de 2021, cuando la Unión Europea sancionó a 4 funcionarios chinos involucrados en campos de internamiento en Xinjiang. Beijing respondió imponiendo una serie de sanciones de represalia contra diferentes funcionarios y agencias de la Unión Europea, lo que llevó a Bruselas a suspender oficialmente las conversaciones de ratificación en mayo. Esto demuestra cómo el Parlamento Europeo continúa cumpliendo firmemente su compromiso con los derechos humanos y que no aceptará cualquier acuerdo si no hay garantías reales en materia democrática. ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo para China? Las críticas se han centrado mucho en lo que gana y pierde la Unión Europea. Obviamente, China también debe ganar algo en este acuerdo. De hecho, al adoptarlo, China demuestra su disposición a consolidar su progreso en la liberalización de inversiones y que tiene la intención de continuar confrontando a las empresas chinas con competencia de clase mundial en su propio territorio. En los sectores de servicios cubiertos, la liberalización todavía no está completada, pero afecta a todos los inversores extranjeros, no solo a los de la Unión Europea. En los sectores de bienes, la liberalización ha sido de gran alcance, pero está limitada internacionalmente solo en lo que concierne a las empresas europeas. Sin embargo, dado que estos incluyen muchas de las multinacionales más grandes del mundo, los efectos competitivos en los mercados de productos chinos podrían ser de gran alcance. Además, al aceptar la transferencia de los subsidios y la transferencia forzosa de tecnología, China ha dado otro paso hacia la promoción de la neutralidad competitiva entre las empresas de propiedad estatal o bajo su influencia y las empresas privadas, tanto empresas chinas como extranjeras, teniendo en cuenta los compromisos que China hizo sobre la transferencia tecnológica y la protección de la propiedad intelectual en su acuerdo de fase 1 con los Estados Unidos. Con el CAI, China también está señalando tanto el país como en el extranjero, que quiere abordar las principales preocupaciones planteadas por las empresas extranjeras. Además de este nuevo posicionamiento que toma China, también obtiene ciertos beneficios, aunque no sea en lo referente al acceso a nuevos mercados de la Unión Europea. En un momento de grandes tensiones comerciales, la Unión Europea ata con muy pocas limitaciones su compromiso de recibir inversión extranjera a China. Sin embargo, esto no evitaría que la Unión Europea restrinja el acceso al mercado a una empresa china en caso de que un panel de arbitraje determine que recibió subsidios estatales o no actuó de acuerdo con consideraciones comerciales. En combinación con la conclusión de las negociaciones del RCEP con los socios de Asia-Pacífico, China está demostrando a través del CAI que se están integrando cada vez más en los mercados globales y que no estará aislada incluso frente a la potencial hostilidad continua de Estados Unidos. La liberalización unilateral de China y las reformas consolidadas en el CAI envían una señal importante a los inversores extranjeros de que son bienvenidos y que China considera que su contribución es importante para su desarrollo continuo. Por lo tanto, este acuerdo ayuda a China a limpiar su imagen de cara al exterior. ¿Qué conclusiones obtenemos? Los defensores del acuerdo argumentan que es el mejor acuerdo que Europa podría obtener, aunque en realidad no cumple con las altas expectativas establecidas en el momento en que se iniciaron las negociaciones en 2014. Estos defensores, además, hacen hincapié en que la Unión Europea utilizará muchas otras políticas y herramientas
para nivelar el campo de juego en referencia a democracia y derechos humanos con China. De manera crucial, el CAI no subestima las normas internacionales existentes sobre inversión o la cláusula de nación más favorecida. China, con este acuerdo, obtiene un compromiso implícito contra el desacoplamiento económico al limitar los motivos en los que se pueden basar las restricciones a China en Europa. Este es un temor que tiene el Partido Comunista Chino. Además, este acuerdo separa a la Unión Europea de Estados Unidos. Otro beneficio chino es que puede basarse en las afirmaciones de Europa sobre que ha avanzado en su democratización. A cambio, China ha realizado aperturas sectoriales menores en la inversión, en lo que es un proceso continuo de liberalización de la inversión una vez que los campeones chinos se han establecido bien, y ha hecho importantes concesiones en principio: trato nacional, inclusión de empresas estatales, transparencia de los subsidios, prohibir la transferencia forzada de tecnología, comprometer a avanzar hacia la Convención de la OIT sobre trabajo forzoso. Por su parte, la Unión Europea ha obtenido victorias en estos temas antes mencionados. También ha elevado su perfil como socio negociador. Durante 7 años de negociación, la actitud brusca de China parecía imposible de romper, porque la Unión Europea no tiene suficiente influencia a su disposición. Dado el historial de China, es imposible confiar en la buena voluntad para implementar los compromisos. En cuestiones que van más allá de la OMC, no logra establecer un mecanismo seguro de implementación, aunque abre nuevas vías. En lo referente a las materias recogidas por la OMC, no ha renunciado a la posibilidad de represalias, y en su mayor parte la Unión Europea ha protegido su futura legislación. Una conclusión política es que el CAI primero debe someterse a la prueba de ratificación democrática por parte del Parlamento de la Unión Europea. Las acciones políticas cada vez más dañinas de China, más significativamente sobre Xinjiang y Hong Kong, aún pueden hacer que estos casos sean muy difíciles. Tal y como está pasando en la actualidad, que el acuerdo está parado y, además, se han tomado iniciativas que muestran una posición más dura y estratégica, como la adopción de un régimen de sanciones para poder castigar a los responsables de violaciones contra los derechos humanos en cualquier lugar, la entrada en funcionamiento de un mecanismo de supervisión de inversiones extranjeras que puedan afectar la seguridad y el orden público europeos, la publicación de indicaciones para garantizar la seguridad de las redes 5G y la elaboración de un libro en blanco sobre subsidios extranjeros. Por lo tanto, queda demostrado que la Unión Europea continúa velando por los derechos humanos e incluso quiere continuar trabajando para mejorarlos o aplicar medidas defensivas contra las prácticas económicas de China que considere abusivas. Para finalizar, aunque el CAI no recoja todas las demandas europeas y siga existiendo una profunda brecha normativa entre las dos partes, con un régimen chino autoritario y un capitalismo de Estado, parece un paso en la dirección correcta al ofrecer un marco normativo que defiende mejor los intereses y valores europeos en sus relaciones con China. Es más, es un acuerdo que potencialmente tiene implicaciones multilaterales positivas, pues su implementación debería hacer de China un país menos opaco, más abierto y con unos estándares medioambientales y laborales más altos. Es cierto que esto dependería de cómo se implementase el acuerdo en caso de ratificarse, de ahí que también haya que valorar positivamente la introducción de mecanismos de aplicación, por ejemplo en los apartados sobre desarrollo sostenible, que el alcance final del acuerdo venga determinado por el nivel de implementación de las partes y que la parte europea no haya hecho ninguna concesión geoestratégica ni normativa. Al contrario, es un acuerdo que, a pesar de sus limitaciones, vuelve a demostrar al mundo que la fortaleza normativa de la Unión Europea es mayor de lo que muchos presuponen. Para acabar, mencionar que nuevamente los acuerdos bilaterales o multilaterales, así como otras medidas de soft power que utiliza la Unión Europea, le permiten de una manera diplomática mejorar no solo económicamente, sino en tratar de extender la democracia y de velar por el debido cumplimiento de los derechos humanos. Hay que considerar que es una tarea ardua, ya que China, como Estado soberano, puede hacer lo que considere oportuno. Sin embargo, a través de la economía, la Unión Europea intenta esas mejoras. La bibliografía utilizada para realizar este vídeo ha sido la siguiente. Hasta aquí llega el final del vídeo.